Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los compañeros presentes. En esta oportunidad, con mi grupo le vamos a presentar el tema de tuberculosis extrapulmonar y de tuberculosis miliar. Bueno, el siguiente. Con respecto a la etiología más frecuente, como ya vimos la anterior clase también en el caso de la tuberculosis, va a ser la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, vemos que en el reporte de la Organización Mundial de la Salud se detectó que el Mycobacterium bovis también se reportó como etiología de 100. Disculpe, doctor, ¿se me escucha? Sí, 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 se escucha claro. Ya. Muchas gracias, doctor. Eh, Disculpe por la interrupción. Como decía, la etiología más frecuente va a ser la bacteria Mycobacterium tuberculosis y sin embargo la Mycobacterium bovis, que normalmente se asocia a tuberculosis de etiología zoonótica, se reportó como la etiología de hasta 134.000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en el año 2018. Siguiente diapo, por favor. En cuanto a la epidemiología, vemos que en el Perú, para el año 2016, se registró una tasa de 116.6 casos por cada 100.000 habitantes en todas sus formas, es decir, en tanto casos de tuberculosis pulmonar como de tuberculosis pulmonar. ¿Y esto a qué se debe? Porque según hemos revisado, según el reporte anual que hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a la tuberculosis, en la actualidad se reportan a los casos tanto de tuberculosis pulmonar como los de tuberculosis pulmonar con daño extra o con patología extrapulmonar solamente como tuberculosis pulmonar. Así es como lo registra la Organización Mundial de la Salud. De este modo, para el año 2017 en el Perú se registraron 27.758 casos nuevos de tuberculosis pulmonar en todas sus formas. En la actualidad, como decía, la tuberculosis pulmonar es la única forma en la que se registran los casos para la OMS. Y para el 2018, según el reporte anual de la Organización Mundial de la Salud que saca cada año, pues estos datos son actualizados hasta noviembre del 2018, la tuberculosis extrapulmonar representó hasta el 15% de los casos totales de tuberculosis a nivel mundial, que esto representa aproximadamente 1.09 millones de casos en todo el mundo. Siguiente diapositiva. Según este mapa de distribución de incidencia, podemos ver que en nuestro país, este mapa nos va a representar el porcentaje de casos de tuberculosis extrapulmonar entre los casos nuevos y casos de recuperados, o mejor dicho, de recaídas para el año 2018, también según el reporte de la OMS. Y podemos observar que en nuestro país se encuentra entre el 10 y el 19% de casos de tuberculosis extrapulmonar entre los casos totales. Siguiente diapo. En el caso de los factores de riesgo, podemos observar que son una lista un poco amplia y que faltan algunos más. Sin embargo, el que hay que tener en cuenta es que como factor de riesgo más importante para el desarrollo de tuberculosis extrapulmonar es la serología o ser VIH positivo. Según el UpToDate nos dice que los pacientes VIH positivo tienen hasta 5 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis extrapulmonar y este riesgo se amplifica mucho más aún en aquellos pacientes que tienen un conteo de CD4 menor a 100. Otros factores de riesgo que podemos observar son pertenecer al sexo femenino para todas las formas de tuberculosis extrapulmonar, excepto en la tuberculosis miliar, donde se invierte esta frecuencia. Aparte, el mal estado nutricional de los pacientes, edades extremas, esto quiere decir pacientes menores a 6 años y mayores a 65 años, obviamente el antecedente de tuberculosis pulmonar y como un factor de riesgo relativamente reciente es la insuficiencia renal de forma crónica. Bueno, para comenzar a hablar sobre la fisiopatología básica en la que la tuberculosis va a migrar hacia otros órganos, que se va a explicar también en mis siguientes compañeros, bueno, principalmente la tuberculosis, la bacteria Mycobacterium tuberculosis va a entrar por vía inhalatoria. Al entrar por vía inhalatoria, por gravedad, va a llegar hasta las bases pulmonares. En bases pulmonares, por vía hemática y linfática, va a migrar hacia otros órganos. Entre los más comunes va a estar el cerebro, el corazón, riñones, el sistema genitourinario y el sistema gastrointestinal. Bueno,
La migración y la afectación de estos órganos se va a dar principalmente porque el sistema inmune no va a actuar de manera eficaz en las personas. En inmunocompetentes, el 90% de los casos el sistema inmune va a actuar eficazmente y no se va a producir una patología de tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, el 5% va a haber una diseminación a los órganos extrapulmonares y estos van a tener una manifestaciones clínicas extrapulmonares. Y como dijo mi compañero anteriormente, se da más frecuentemente en inmunocomprometidos, más del 20% de los casos en pacientes con VIH. Bueno, la tuberculosis del sistema nervioso va a ser la infección causada por el Mycobacterium tuberculosis que va a comprometer al sistema nervioso. La etiología, básicamente, el Mycobacterium tuberculosis, que ha sido descubierto por Robert Koch del género Mycobacterium, es un bacilo ácido alcohol resistente que se diagnostica o se puede observar con la tinción de Ciel-Nielsen o Quinjou. Tiene una envoltura celular ácido micólico y este va a tener una patogenia diferente en la que al fagocitarse por los macrófagos, esto los va a destruir debido a que es una bacteria intracelular y su diseminación va a ser mucho más fácil. Bueno, dentro de la epidemiología de la tuberculosis del sistema nervioso central, se da de que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está en incremento en el mundo a causa de la infección por el VIH. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, el Perú se encuentra entre los países endémicos, igual que el continente asiático. Entre otros continentes que no es tan frecuente está el continente americano o norteamericano, y bueno, un poco el continente europeo en ciertas zonas. El Perú en el 2010 se diagnosticaron 32.477 casos de tuberculosis. La tuberculosis extrapulmonar representa el 5 a 20% de los casos y la tuberculosis del sistema nervioso se presenta al menos el 5% de las formas extrapulmonares. El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú determinó que de 100 personas con tuberculosis, 20 van a tener complicaciones neurológicas. Esto se examinó de un artículo peruano, el 2015, que analizó 180 casos. El más frecuente de todas las complicaciones extrapulmonares fue la tuberculosis meningia. Entre las manifestaciones clínicas atípicas que va a tener la neurotuberculosis, se determinó de que, el, de que aproximadamente el, perdón, el 34% va a ser en el género femenino y el 66% va a ser en el género masculino. De estas, un estudio ha determinado de que las manifestaciones clínicas atípicas se va a dar en el 24% y el 74% no va a tener manifestaciones clínicas atípicas. Entre los factores de riesgo que podrían determinar esto sería el mal estado de nutrición, el hacinamiento, si es que están en presencia de zonas o viviendo en países endémicos, alcoholismo y desnutrición, malas condiciones de vida y exposición con enfermos de tuberculosis pulmonar, sobre todo cuando éstas están en una fase contagiosa. También tenemos el antecedente de tuberculosis pulmonar y la inmunosupresión debido a una enfermedad o o a corticoterapia o neoplasias. La fisiopatología de la tuberculosis del sistema nervioso central se va a dar porque una persona que está en una fase activa de la enfermedad de tuberculosis, al momento de toser, va a eliminar gotitas. Esas gotitas se llaman las gotitas de Fege, donde se van a encontrar aproximadamente de 2 a 3 bacilos. Estos bacilos, al evaporarse la gotita, van a quedar en suspensión en el aire. Estas pueden ingresar por vía inhalatoria a una persona y van a, bueno, como dije, llegar hasta las bases pulmonares por el efecto de la gravedad y estas van a causar o una enfermedad dentro de una enfermedad pulmonar formando granulomas o va a diseminarse también por vía linfohemática. Al diseminarse por vía linfohemática va a llegar al foco meningio, específicamente el foco submeningio de Ricci, donde va a haber una contención en el parénquima. Esto va a causar que los gérmenes lleguen a las meninges. Esto también va a causar una lesión más profunda y se van a ver los granulomas cerebrales que van a ser los que van a traer las manifestaciones clínicas
un poco más específicas de de la tuberculosis del sistema nervioso central. Estos se van a dar por obstrucciones dentro de los vasos arteriales y de los nervios. Bueno, entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se da la alteración de funciones cerebrales superiores, cefalea, signos meningios, alteración de conciencia, fiebre, alteración en el funcionamiento normal de los nervios craneales, paraparesia, dorsolumbalgia, tríada típica, que es la que voy a explicar a continuación, hemiparesia, alteraciones de la sensibilidad, convulsiones y alteraciones en el equilibrio. También, menos frecuentemente, incontinencia de los esfínteres. Dentro de la tríada típica de la tuberculosis del sistema nervioso central tenemos la hemiparesia, la alteración de la sensibilidad, dependiendo a qué altura podemos observar el granuloma y a qué altura va a comprimir, convulsiones, alteraciones del equilibrio y, bueno, menos frecuentemente la disfunción de esfínteres. Y entre otras alteraciones de las funciones cerebrales superiores tenemos la cefalea, los signos meningios, alteración del nivel de conciencia, sobre todo fiebre, y paraparesia. La meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa es también causada por el Mycobacterium tuberculosis. Este va a llegar hacia las meningias por la fisiopatología explicada anteriormente. Entre las manifestaciones clínicas vamos a tener típicamente la rigidez de cuello, el dolor de cabeza, la fiebre y los vómitos. Estos síntomas se pueden confundir generalmente con cualquier meningitis bacteriana. Entonces, las características de la meningitis tuberculosa se va a dar por tres determinantes, principalmente la presentación subaguda, que en más el 36% de los casos vamos a observar de que va a ser 3 semanas después de la primoinfección. En la presencia de síntomas neurológicos se va a determinar de que va a haber cambios de la personalidad, alteraciones de la conciencia y a veces va a haber un cambio por ejemplo, del sueño. La persona puede tener mucho más sueño, puede estar mucho más irritable. Y también es frecuente la presencia de parálisis de pares craneales, sobre todo del segundo y del sexto par, en el que vamos a presentar manifestaciones clínicas por compresión. Bueno, también en la fase prodrómica podemos ver de que esta se va a observar de 2 a 3 semanas. Esta va a tener una aparición insidiosa de malestar y lasitud. También va a presentar dolor de cabeza, fiebre, una fiebre leve o febrícula y cambios de personalidad. En la fase meningia vamos a observar características neurológicas más pronunciadas como el meningismo, el dolor de cabeza prolongado, los vómitos, el letargo, confusión y diversos grados de alteración en los nervios craneales y un signo del tracto largo. Y en la fase paralítica vamos a observar que a medida que la enfermedad acelera rápidamente, la confusión da paso al estupor y al coma, junto con convulsiones y a veces también hemiparesias. Y también en pacientes que no están tratados, la muerte se va a producir entre los 5 a 8 semanas posteriores del inicio de la enfermedad. También se da ciertos estadios o etapas de la enfermedad. En la primera etapa o el primer estadio podemos ver de que el paciente va a estar alerta, orientado, sin signos neurológicos focales. En la segunda va a estar consciente pero con falta de atención, va a presentar confusión, letargo y puede tener signos focales leves como parálisis de los nervios craneales, el segundo y el sexto más frecuentemente. Y también puede presentar hemiparesia, se va a caracterizar también porque va a tener una puntuación de Glasgow menor de 15. Máximo hasta 11. Y en la tercera etapa o el tercer estadio vamos a presentar la enfermedad avanzada con delirio y estupor, coma, puede haber convulsiones, parálisis de los pares craneales múltiples o hemiplegia densa. Esto se va a caracterizar por un Glasgow menor o igual a 10. En la tríada típica vamos a tener principalmente la cefalea, la fiebre y los signos meningios que, bueno, como dije anteriormente, se podrían confundir con una meningitis bacteriana. Entre las principales complicaciones de la enfermedad vamos a poder ver la hidrocefalia, que se va a dar en el 80% de los casos, y esta se va a dar por aumento en la presión intracraneal, también va a presentar signos de esta, y se sospecha de presión intracraneal elevada junto con deterioro de la visión y deterioro de la conciencia. En estos casos se debe utilizar un diagnóstico imageneológico o un examen imageneológico como una tomografía para poder diagnosticar esta.
La segunda es la hiponatremia. Es una complicación potencialmente grave, se va a dar en el 45% de los casos y tiene un inicio y progresión insidiosa. Los síntomas son un poco inespecíficos como náuseas, confusión, delirio y convulsiones. Se tiene que evaluar el volumen de sodio en sangre para evaluar al paciente y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el SHIHAT. Después está la pérdida de visión, que se da en el 25% de los casos. Esta se va a producir principalmente por la aracnoiditis optoquiasmática, que se va a dar por recubrimiento de los nervios ópticos y el quiasma óptico por exudados tuberculosos gruesos. También se va a dar por compresión del quiasma óptico y por la endarteritis y la invasión de nervios ópticos por los tuberculomas producidos por la infección. En el diagnóstico tenemos que las manifestaciones clínicas relevantes, tenemos en sí 3 criterios y otros criterios que van a adicionar a nuestro diagnóstico. El criterio A principalmente es las manifestaciones clínicas relevantes guiadas por por la tríada mencionada anteriormente y los factores epidemiológicos. Esto quiere decir que si el paciente ha estado expuesto a otro paciente que ha tenido tuberculosis anteriormente o es residente de alguna o ha viajado a alguna zona endémica. En los criterios B va a ser la microscopía y los cultivos bacteriológicos. Los cultivos bacteriológicos, bueno, va a estar en B1, B2 y B3. B1 va a ser un VAR positivo en LCR, en líquido cefalorraquídeo, con una próxima coloración de 100 Nielsen también positivo, un MOTS positivo, y bueno, un PCR positivo y un test de bacterias positivo. El B2 es ausencia de bacterias en LCR, o sea, 15 gram, y ausencia de hongos en LCR, tinta china como triptococo. Y B3, ausencia de células malignas. En el criterio C tenemos el citoquímico, que es también el líquido cefalorraquídeo. C1 tenemos la pleocitosis mayor a 10 células por mililitro a predominio mononuclear. C2 es proteinorraquia mayor a 45 miligramos por decilitro. Y C3 es hipoglucorraquia menor a 60% de la glicemia. Entre otros criterios para ayudar al diagnóstico tenemos al D, que es la adenosindeaminasa. Esta va a salir en un ADA de mayor a 6 unidades por litro. En el E tenemos los cloruros, que es que va a presentar hipoclorurorraquia menor a 710 miligramos por ciento y bueno, un poquito, o sea, un valor disminuido al valor normal, pero no tan disminuido. En el criterio F tenemos el PPD, que es que debe ser mayor o igual a 10 milímetros en adultos. Y en el criterio C tenemos la tuberculosis extraneural, que va a demostrar microbiológicamente, directamente o por un cultivo, o radiológicamente con evidencia histopatológica. Y bueno, el antecedente epidemiológico que ella mencionó anteriormente. Para hacer el diagnóstico inicial tenemos el primer grupo, que es la meningitis tuberculosa definitiva, que es un criterio A más un criterio B1, B2 y B3. Un criterio 2 es una meningitis tuberculosa probable, que es un criterio A más un criterio B2 o B3, más un criterio C, más un criterio menor, que sería el D, E, F, G o H. Y el diagnóstico final se confirma a través de la microscopía después de la coloración de 100 Nielsen o cultivo o PCR, que ambos deben salir positivos. Y en la meningitis tuberculosa probable, si la paciente tenía características clínicas o respondió al tratamiento antituberculoso, pero con microscopía o cultivo o PCR que fueron negativos. En el diagnóstico diferencial vamos a encontrar las meningitis bacterianas, entre ellas la leptospirosis, brucelosis o bartonelosis. Infecciones virales como papera o herpes simple. En fúngicas, meningitis criptocócica. También tenemos entre los diagnósticos diferenciales carcinomas, leptomeningios y colagenopatías como lupus eritematoso sistémico o poliarteritis. Entre más alejados o menos probables está la cisticercosis, la sarcoidosis, linfoma, leucemia, leucocefalopatía hemorrágica aguda, etc.
Bueno, acá tenemos un flujograma de atención al paciente con neurotuberculosis. Vamos a comenzar con un manejo sintomático adecuado. Esto quiere decir que debemos tener en cuenta los síntomas y el progreso de la enfermedad para poder diagnosticar o para que nos lleve a un diagnóstico más probable. Tenemos que después tomar las neuroimágenes, que son importantes, y después de tener las neuroimágenes y las manifestaciones clínicas, puede haber una sospecha de meningitis tuberculosa. Cuando haya una sospecha de meningitis tuberculosa, se procede a hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo. Este puede salir normal o patológico. Junto con esta se tiene que hacer también estudios microbiológicos. Si es que el líquido cefalorraquídeo te sale normal, entonces tienes que ir a otros diagnósticos diferenciales, entre ellos la meningitis bacteriana. Si es que el líquido cefalorraquídeo sale patológico, se debe agotar el diagnóstico diferencial y tienes que buscar otra vez meningitis tuberculosa probable, agotando los diagnósticos diferenciales mencionados anteriormente. Cuando también se confirmen los estudios microbiológicos por cultivo, PCR y sensibilidad, se tiene que comenzar el tratamiento antituberculoso. Se reevalúa al paciente en los cambios de fase. El tratamiento antituberculoso, voy a mencionar posteriormente, sin embargo, va a ser en mínimo 3 meses. Y después de todo el estadio de tratamiento, se va a reevaluar al paciente antes de darlo de alta. En el tratamiento tenemos que mencionar de que va a haber dos fases. Una fase intensiva inicial que van a ser con 4 medicamentos, que va a ser la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambul. Sin embargo, la OMS ha determinado que la streptomicina es mucho mejor que el etambul. Esto se va a dar por 2 meses y va a estar seguida la y se va a seguir por la fase de continuación prolongada. La fase de continuación prolongada es la segunda, que generalmente son solo 2 medicamentos administrados por 7 a 10 meses adicionales. En la fase intensiva vamos a poder ver que, bueno, la OMS recomienda más streptomicina y vamos a poder observar de que los medicamentos que se utilizan es la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Estos van a ser por 2 a 3 meses máximo. La dosis habitual es de 300 miligramos por kilo de peso por día en isoniazida, en rifampicina de 600 miligramos por kilo de peso al día, en rifampicina, y en piracinamida es de 1500 miligramos por kilogramo por día. El etambul va a ser de 1200 miligramos por kilo por día. Y en la fase de mantenimiento, la isoniazida va a ser de 800 miligramos por kilo por día y la rifampicina va a ser de 600 miligramos por kilogramo por día. Como dije, solo van a ser 2 medicamentos que se van a utilizar. Entre ellos se recomienda más la isoniazida y la rifampicina juntos. Estos van a ser administrados diariamente por 7 a 10 meses después del tratamiento intensivo. La duración óptima del tratamiento es incierta, sin embargo, se recomienda todo este tiempo para evitar eh, un, para evitar que la enfermedad pueda volver al paciente o haya una remisión de la enfermedad. La segunda línea de tratamientos, si es que esta no funciona al evaluar al paciente después de 3 meses, se recomienda el ciprofloxacino, ofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino y levofloxacino. Bueno, en el cuadro podemos observar las dosis que se van a dar por microgramo por mililitro y estas van a ser fármacos inyectables. Bueno, tenemos también una de las tuberculosis extrapulmonares, que es la tuberculosis miliar. Esta es una enfermedad clínica que es resultante de la diseminación hematógena de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis miliar puede surgir como un resultado de una infección primaria progresiva o mediante la reactivación de un foco latente, con propagación posterior a través del torrente sanguíneo. En su epidemiología se estima que esta tuberculosis puede representar del 1 al 2% de los casos de tuberculosis en personas inmunocompetentes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Tenemos que dentro de los factores de riesgo de esta enfermedad encontramos la edad y las condiciones médicas. Dentro de la edad tenemos que los lactantes y los niños pequeños son muy susceptibles a la tuberculosis miliar, presumiblemente debido a su sistema inmune relativamente inmaduro. Y en las condiciones médicas tenemos que entre las más comunes está el abuso de alcohol, la infección por VIH, los corticosteroides o una inmunosupresión iatrogénica. Los pacientes también pueden presentar una enfermedad del tejido conectivo, insuficiencia renal, diabetes o incluso embarazo. Tenemos que la enfermedad primaria, que es importante, consiste en el proceso que pasa después de establecer un foco primario de infección en el pulmón. Los bacilos pueden diseminarse a través de los vasos linfáticos y de forma hematógena. Aquí tenemos principalmente lo que ocurre en la infección primaria. Tenemos un bacilo en aire que principalmente pasa a replicarse en lóbulos dependientes, que es principalmente el foco primario de infección, y pasa a ser una infección local y produce 3 reacciones. El paciente puede recuperarse o principalmente progresar a una enfermedad linfohematógena o tener tuberculosis primaria progresiva que cursa junto a neumonía, pleuritis o neumonía cavitaria. Dentro de la la propagación linfohematógena, el paciente puede tener una tuberculosis progresiva o recuperarse y desarrollar un foco latente y volver a reactivar la tuberculosis. Siguiente, por favor. Dentro de la tuberculosis miliar tenemos patrones clínico-patológicos de esta enfermedad, que es la tuberculosis miliar aguda, que es también llamada generalizada, que tiene un curso clínico relativamente rápido. El sello distintivo patológico de esa tuberculosis es que produce una reacción granulomatosa creciente. Y en la tuberculosis generalizada tardía es principalmente la diseminación hematógena que se produce después del periodo primario o postprimario de infección. Es un subconjunto de la tuberculosis generalizada, se denomina tuberculosis miliar crítica. Siguiente, por favor. Y otro tipo de tuberculosis que tenemos, que es la alérgica, que se define histológicamente por la ausencia de granulomas. En algunos de estos casos se pueden observar microabscesos que contienen grandes cantidades de bacilos con una respuesta predominantemente neutrofílica. Dentro de las principales manifestaciones clínicas que tiene esta tuberculosis es la fiebre. Entre los signos tenemos a la fiebre, los dolores nocturnos, la anorexia, la pérdida de peso, la tos, la debilidad, la disnea, el dolor torácico, las náuseas, acompañadas de vómitos y diarrea, y el dolor de cabeza. Y entre los síntomas tenemos fiebre, entre los síntomas pulmonares tenemos estertores, que hay signos de derrame a la auscultación, hepatomegalia, esplenomegalia. A nivel neurológico podemos tener un estado mental alterado en el paciente, ascitis o ictericia. Siguiente, por favor. Entre los hallazgos del laboratorio tenemos que el paciente presenta una anemia, una leucopenia o leucocitosis, también puede presentar una trombocitopenia, una fosfatasa alcalina elevada o una hipoxemia, porque su presión de oxígeno se encuentra con valores de presión de oxígeno menores a 60. Y entre los exámenes imagenológicos tenemos que en la radiografía de tórax se observa un infiltrado reticulonodular que es débil, que va a estar distribuido de manera bastante uniforme en todos los pulmones. Este patrón puede aparecer días o semanas después de la presentación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una tuberculosis miliar en radiografía convencional. Siguiente, por favor. La tomografía computarizada es mucho más sensible a la tuberculosis miliar que la radiografía simple.
Aquí podemos visualizar principalmente nódulos de aproximadamente de 2 a 3 milímetros que se distribuyen por todo el pulmón. Otro factor que también se debe contar al momento de ver una tomografía es el engrosamiento septal. Estos suelen acompañar a los nódulos y estos son altamente sensibles, pero no necesariamente específicos para una tuberculosis biliar. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico también podemos identificar el organismo obtenido mediante una muestra de biopsia en cultivo. La evaluación clínica comienza con una historia completa y un examen físico que incluye un examen fundoscópico dilatado, ya que los tubérculos coroidales son característicos de la tuberculosis biliar. Tenemos que tener también que justificar una evaluación de la enfermedad pulmonar en todos los pacientes en los que se sospecha una tuberculosis diseminada, incluida la radiografía de tórax. También realizar un examen de esputo para frotis ácido y un cultivo y una prueba cutánea de tuberculina o un ensayo de liberación de interferón gamma. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento de tuberculosis siempre se debe seguir el esquema antituberculoso, que ya tenemos que compuesto de 2 fases, una que dura 2 meses y otra 10 meses. Y también podemos separar de acuerdo al grupo etario. Para los pacientes mayores de 15 años podemos tener el esquema de los 4 medicamentos completos y también para los pacientes menores de 15 años. Solamente tendríamos que ajustar las dosis de acuerdo a la edad. Siguiente, por favor. También tenemos otra tuberculosis extrapulmonar que es la pericárdica. Esta ocurre principalmente en población del 1 al 2% de los pacientes con tuberculosis pulmonar. En países con vías de desarrollo con una alta prevalencia de VIH, principalmente se encontró un aumento dramático de pericarditis tuberculosa. Esta infección ocurre por extensión desde el pulmón, el árbol traqueobronquial, los ganglios linfáticos adyacentes, la columna vertebral, el esternón o por diseminación biliar. Principalmente en muchos pacientes, la pericarditis tuberculosa va a representar la enfermedad de reactivación y el foco primario de infección puede no ser aparente. Siguiente, por favor. La tuberculosis pericárdica se da principalmente desarrolla principalmente 4 etapas patológicas. Una es la exudación fibrinosa con leucocitosis polimorfonuclear, en donde encontramos abundantes micobacterias. La segunda es un derrame serosanguíneo con exudado linfocítico de alta concentración de proteínas. La tercera etapa es la absorción del derrame con calcificación granulomatosa y engrosamiento pericárdico. Y la cuarta es la formación de cicatrices constructivas, que el pericardio visceral y parietal se contraen en las cámaras cardíacas y pueden calcificarse, lo que va a conducir posteriormente a una pericarditis constructiva. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas en los pacientes principalmente son inespecíficas y estos van a depender de la etapa de la infección, la extensión que tiene la enfermedad tuberculosa fuera del pericardio y el grado de afectación pericárdica que abarca. En la mayoría de los casos, la pericarditis tuberculosa es insidiosa. Su inicio puede ser agudo en el 25% de los casos, pero se observa que principalmente estos pacientes tienen una frecuencia de los siguientes síntomas, que son la tos, la disnea y la fiebre, que son los más, son los que siempre están presentes. Luego sigue el dolor en el pecho, que es de característica pleurítica, los dolores nocturnos, la ortopnia y la pérdida de peso. Y los hallazgos físicos que podemos tener en pacientes son pericárdicos, que también es la fiebre, taquicardia, la hepatomegalia, la ascitis y un edema periférico. Siguiente, por favor. El diagnóstico principalmente se establece mediante la detección de bacilos tuberculosos en un frotis o un cultivo de líquido pericárdico, o mediante la detección de bacilos tuberculosos o granulomas calcificantes en el examen histológico del pericardio. Tenemos que en la radiografía de tórax, principalmente en el contexto de esta enfermedad, incluye una sombra
casos, o en el caso de pericarditis crónica que es concomitante, se puede observar una calcificación pericárdica. En la prueba de esputo, que principalmente se realiza, se debe ver resultados, se observan resultados positivos en al menos del 10 al 55% de los casos, y el examen del TCT migra, que son útiles para detectar la infección por tuberculosis, pero estos principalmente no distinguen entre la infección latente y una enfermedad y una tuberculosis activa. Tenemos que la TCT es positiva en la mayoría de los pacientes inmunocompetentes con pericarditis tuberculosa, casi el 85% de los casos. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de una radiografía AP de tórax en la que se observa una cardiomegalia evidente, una elongación del callado aórtico y un derrame pleural que se puede presentar también. Siguiente, por favor. Otro examen que es importante también es la pericardiocentesis, que tenemos que los derrames pericárdicos de carácter tuberculoso son típicamente exudativos y se caracterizan por tener un alto contenido de proteínas y un mayor recuento de leucocitos con predominio de linfocitos y monocitos. Principalmente la proporción de linfocitos y neutrófilos es mayor de 1:0. Y este examen tiene alta sensibilidad, especificidad y un valor predictivo positivo para el diagnóstico de la causa tuberculosa de lo que es un derrame pericárdico. Siguiente, por favor. Y la biopsia pericárdica, principalmente este diagnóstico puede permanecer incierto después de la evaluación de los bacilos tuberculosos en esputo o en líquido pericárdico. Y en estos casos, las opciones para los siguientes pasos de diagnóstico es la biopsia, cuando no tenemos resultados prometedores en los anteriores diagnósticos. Y principalmente estudios aseguran o sugieren que la pericarditis tuberculosa se diagnosticaba más fácilmente mediante una biopsia que principalmente por la evaluación de solamente el líquido pericárdico. Y estos son los hallazgos que más se dan de presencia de granulomatosa en la biopsia. Y el tratamiento principalmente se da por una terapia antituberculosa típica, que esta se dice que reduce drásticamente la mortalidad de un 80 al 90%. Siguiente, por favor. El tratamiento se mantiene, al igual que el esquema que se da, pero también se le administra corticosteroides a los pacientes con pericarditis tuberculosa constrictiva y pacientes que tengan un alto riesgo. Este tratamiento no es beneficioso en la pericarditis tuberculosa, que no es restrictiva, y se le da en adultos el régimen de administración de prednisolona de 60 miligramos al día, que se administra durante 4 semanas. Luego se reduce a 30 miligramos y por último 15 miligramos durante 2 semanas, y al final durante una semana administrarle 5 miligramos al día. Se tiene que tener en cuenta que también los niños deben ser tratados con dosis proporcionales a su peso, comenzando principalmente con 1 miligramo por kilo de peso corporal e ir disminuyendo la dosis, como se describe para los adultos también. Otro tratamiento que se toma en cuenta es la pericardiectomía, pero este es muy controversial. Se dice que algunos profesionales la recomiendan en pacientes con pericarditis constrictiva, y también la recomiendan cuando esta pericarditis no está resuelta. Y algunos también dicen que esta puede ser propicia después de 4 a 8 semanas de una terapia antituberculosa sin éxito. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Un ratito, me botó el sistema, voy a volver a entrar. Y
Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otra tuberculosis extrapulmonar que presentamos es la tuberculosis ganglionar. Esta es una de las formas clínicas extrapulmonares de tuberculosis. Y dicen que algunas literaturas refieren que es la más frecuente, otras no. Pero sus manifestaciones clínicas dependen de la localización del ganglio. El sitio más frecuente de la localización de estos ganglios es el cuello, generalmente con repercusión mediastinal como un elemento secundario. La incidencia de esta tuberculosis es especialmente elevada en los pacientes con infección por VIH. Dentro de su patogenia, antes se creía que antes de generalizarse la pasteurización de productos lácteos o leche, principalmente, la TBC ganglionar era causada por Mycobacterium bovis, que producía un foco primario metalino con correspondiente adenopatía en los ganglios regionales. Siguiente, por favor. En la actualidad se cree que en los adultos la mayoría de las adenoides tuberculosas son una manifestación post-primaria de la infección por Mycobacterium tuberculosis, ya sea por una diseminación linfática o hematógena. Dentro del cuadro clínico podemos tener a tres presentaciones típicas de esta tuberculosis, que es el paciente va a presentar una infección indolora que va a ser unilateral, principalmente de los ganglios. Con afectación más frecuente se encuentran los de la localización cervical, sobre todo los que están en el borde superior del esternocleidomastoideo y los supraclaviculares. Estos pueden presentar escasos o simplemente no tener ningún síntoma. Pero principalmente el cuadro puede permanecer así indolente durante semanas, meses e incluso años. Pero en un momento dado, esta infección se va a hacer mucho más agresiva y los síntomas inflamatorios y se presentan síntomas inflamatorios locales, que son el calor local, el rubor y el dolor. Estos son mucho más manifiestos y progresivos. Y a partir de ese momento, la fistulización ganglionar se produce con rapidez. Siguiente, por favor. Dentro de otra presentación de la tuberculosis ganglionar tenemos las linfadenopatías ciliares o mediastínicas, que estas se presentan principalmente poco después de una infección primaria en los niños, y aunque también, pero raramente puede verse en adultos. Esta es típica de infantes. También se puede ver raramente en pacientes con VIH concomitante con tuberculosis, y estos hallazgos en pacientes son muy frecuentes. Esta va a afectar principalmente a varios ganglios linfáticos que se van a fusionar para formar masas mediastínicas voluminosas. Y la TBC ganglionar generalizada, que se da por diseminación hematógena, que afecta a varias regiones y cursa con un síndrome febril intenso. Y esta es típica de los pacientes con VIH. El diagnóstico se realiza a partir de un análisis microbiológico mediante aspiración de pus por una punción o aspiración con una aguja fina. Si es necesario, se efectúa una biopsia de la adenopatía y se practica un cultivo. Siguiente, por favor. En la biopsia podemos ver que esta va a ser sugestiva desde el punto de vista anatomopatológico, y se demuestra dentro de esa biopsia la presencia de lesiones granulomatosas. En hasta el 50% de los casos se observan VAR
y los cultivos son positivos del 70 al 80% de los pacientes. Dentro de esto del diagnóstico tenemos que la prueba de tuberculina sale positiva en estos pacientes, aunque puede ser negativa en los pacientes infectados por VIH. Y dentro del tratamiento tenemos que la recomendación actual de los nuevos estudios dicen que deben de seguir un régimen de tratamiento durante 6 meses con isoniazida, rifampicina y piracinamida durante los 2 primeros meses. Luego se continúa con la isoniazida y la rifampicina hasta completar los 6 meses de tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la tuberculosis osteoarticular. Esta va a referirse a la participación de la TBC, ya sea en huesos y o en articulaciones. Va a representar generalmente entre el 10 al 35% de los casos de tuberculosis extrapulmonar, por lo que se le va a considerar como la tercera causa de tuberculosis extrapulmonar más común, luego de la pleural y la ganglionar, que estarían entre el primer y segundo lugar. Bueno, esta va a tener una distribución ya sea central o periférica. Si hablamos de una distribución central, la tuberculosis espinal, o más conocida como la enfermedad de Pott, va a ser la más frecuente. Y si hablamos de una distribución periférica, la articulación de la cadera va a ser la más frecuente. Van a existir diferentes formas de la diseminación de microorganismos, pero va a predominar sobre todo la hematógena. Más que todo, también se va a encontrar este tipo de tuberculosis en adultos mayores. Como vemos en las imágenes, la primera sería característica de una enfermedad de Pott, como vimos sería una distribución central, y la segunda sería una distribución periférica, afectando a la cadera. Siguiente. Bueno, sobre la patogénesis. Generalmente se va a producir por una reactivación y esta va a ser predominante en adultos, pero la infección primaria puede conducir a la siembra del mismo bacilo en el hueso o el tejido al que va a afectar. Va a estar asociada más que todo a la reactivación. Sin embargo, se van a encontrar dos tipos de afectación. Uno va a ser el exudativo gaseoso y otro va a ser el granular. Si hablamos del exudativo, se va a referir a una destrucción ósea con tumefacción. Va a haber generalmente formación de abscesos, formación de senos nasales y síntomas constitucionales, que va a ser completamente diferente al granular y va a ser muy frecuente en lo que son niños. A diferencia del granular, va a ser más insidioso, sin embargo no va a ser tan destructivo y va a ser más frecuente en los adultos. La presentación inicial va a ser generalmente una osteomelitis en las metáfisis, ya que estas van a ser zonas de muy buena irrigación que se van a extender a espacios articulares. Y como vemos en la primera imagen, vamos a ver un caso de exudativo gaseoso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos con un absceso que lo vemos en la columna. Entonces podemos también decir que esta se va a referir a un caso de un niño, ¿no? La siguiente, como ya le habíamos visto, es solo un caso granular y es de una persona adulta. Siguiente. Bueno, entre las más comunes, como ya lo dije, vamos a hablar primero de la enfermedad de Pott o una espondilitis. Esta se va a presentar más que todo en la región torácica inferior y lumbar superior. Sin embargo, también se puede presentar en lo que sería una zona cervical y la zona torácica superior, pero con mucha menor frecuencia. Si la enfermedad va a estar muy avanzada, va a producir lo que es un gibus o una cifosis. Y podemos encontrarla con síntomas de compresión medular. En una radiografía o en unas imágenes, al inicio vamos a ver lo que es una preservación relativa del disco, pero esta va a afectarse primero en la cara anterior de las vértebras. Se va a extender mediante el ligamento de la cara posterior. Luego va a tratar de afectar el cuerpo adyacente de la vértebra, ingresando al disco intervertebral. Va a matar el tejido, lo que va a provocar un estrecho colapsamiento de la vértebra y un colapso final posterior, donde vamos a perder la continuidad. Entre los síntomas más comunes van a estar el dolor local, que va a aumentar si es progresivo, ya sea en semanas o meses, y a veces vamos a encontrarlo con espasmos musculares y rigidez. Los pacientes más que todo ya se presentan con signos de compresión del cordón. Esto nos va a decir que más que todo van a presentarse cuando ya
la enfermedad va a estar avanzada. Y este es un punto a corregir, ¿no? Siguiente. Bueno, entre las más comunes, como vimos de los tipos de afectación, entre las periféricas vamos a ver a las artritis. Más que todo van a afectarse a la cadera y a la rodilla, pero puede afectar también a las demás articulaciones. Generalmente van a ser monoarticulares. Los pacientes van a presentar lo que es hinchazón, dolor, pérdida de la función, y la articulación generalmente va a estar fría. ¿A qué nos referimos con fría? A que no va a estar con una inflamación activa, es decir, no le vamos a ver roja o completamente hinchado. En las imágenes vamos a poder a veces observar lo que sería una tríada de Pfemister, donde vamos a ver una osteopenia yuxtaarticular, erosiones óseas, periféricas y estrechamiento gradual de lo que sería el espacio articular, como vemos en la cadera en esta imagen, ¿no? Y una presentación de inflamación muy poco conocida y rara va a ser la enfermedad de Ponset, que se va a referir a una poliartritis simétrica aguda. Puede involucrar articulaciones grandes y pequeñas. Es muy rara y la patogenia no está clara del todo. Siguiente. Bueno, para el diagnóstico, más que todo vamos a hablar de principios cuando nos referimos a una historia clínica adecuada. Es decir, tenemos que verificar que el paciente no venga de una zona que sea endémica, que no tenga una historia anterior con contactos con pacientes de TB o haya sido ya diagnosticado antes con lo que sería la TB. Luego, podemos hacer una biopsia o cultivo. Estas van a ser más específicas para el diagnóstico. Sin embargo, no nos referimos aquí a las imágenes porque no van a ser del todo sensibles. Cuando hablemos de la biopsia o cultivo, si nos referimos específicamente a la musculoesquelética, se va a establecer mediante la microscopía y el cultivo, ¿no? Los cultivos generalmente van a aparecer entre 2 semanas y se puede hacer también biopsias del líquido sinovial. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales, más que todo vamos a ver el Staphylococcus aureus, osteomelitis, brucelosis, actinomicosis, y la afectación no sea multifocal. Si nosotros le vemos en el paciente, se va a confundir mayormente con una neoplasia metastásica. Si nos referimos solo a la enfermedad de POT, vamos a ver a la enfermedad degenerativa del disco, articulaciones facetarias, espondiloartropatía, etc. Siguiente. Bueno, basándonos en la guía de TBC de 2018, se refiere a que si nosotros nos presentamos frente a un caso de TBC que pueda ser osteoarticular, el esquema va a ser prácticamente el mismo. Sin embargo, la segunda fase va a comprender entre 10 meses, por lo que estaríamos incrementando su tiempo, ¿no? La intervención quirúrgica solo va a estar justificada en los pacientes que van a tener déficits ya neurológicos avanzados o que van a necesitar una terapia de emergencia. Las principales indicaciones para la cirugía en estos casos de pacientes van a ser para una biopsia, un paciente que no va a responder después de 4 a 5 meses del tratamiento, una distribución severa del cartílago articular, una deformidad, abscesos que sean muy grandes y pacientes con manifestaciones ya neurológicas. Siguiente. Entre otras de las afectaciones extrapulmonares vamos a nosotros encontrarnos con la tuberculosis genitourinaria. Esta se va a presentar entre el 2 al 20% de las personas con TBC pulmonar. Los pacientes van a tener una media general de 40 años y se va a presentar entre la población un poco más avanzada, que sería entre los 30 a 50 años, pero como ya les dije, la media es de 40 años. La principal vía de diseminación va a ser hematógena y linfática. Si hablamos de pacientes masculinos, generalmente la próstata y el epididimo van a ser infectados por la vía hematógena, mientras que los demás órganos pueden hacerlo por continuidad, que ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiente. Bueno, si hablamos de la tuberculosis genitourinaria, vamos a hablar primero de la TBC renal y urológica. Esta va a presentar más que todo va a tener 2 presentaciones típicas. Una presentación clásica y otras en las que vamos a ver lesiones del parénquima renal. Si hablamos de la presentación clásica, es muy usual que sea unilateral. Como les dije, la diseminación va a ser hematógena
y puede ocurrir ya sea en la infección pulmonar primaria o en una reactivación, o también lo podemos ver, como ya lo explicaron, en la enfermedad miliar. La patogenia podría ser explicada como la formación de granulomas en todo el tracto urinario que puede provocar una fibrosis a la larga, y estos granulomas cuando ya la enfermedad esté avanzada pueden romperse en la luz tubular, lo que va a provocar que haya una excreción completa de todos los bacilos en el tracto urinario, provocando una infección continua. Después de esto podemos presenciar lo que sería una destrucción de la papila renal y por la misma infección van a producir los abscesos. La diseminación va a ser descendente por el uréter, puede bajar hasta la vejiga, va a causar estenosis, obstrucciones ureterales, hidronefrosis y disfunción renal. La otra presentación sería las lesiones del parénquima renal, ¿no? Estas van a ser asociadas en dos, más que todo, como la nefritis intersticial y las glomerulopatías. Si hablamos de las lesiones, bueno, acá me faltaba mencionar un poco en la presentación clásica que si bien es más unilateral, también puede ser bilateral, y hay 3 formas en las que se puede producir esta infección bilateral. La primera es cuando al afectar al sistema colector hematológicamente, como ya les dije, el primer riñón va a diseminarse al uréter y va a producir la fibrosis, la contracción. Sean infectados. Siguiente. Bueno, y si ahora nosotros nos abarcamos en lo que sería la TBC genital, vamos a hablar tanto del aparato genital masculino como del femenino. Si hablamos del masculino, va a estar incluido en casi todo el tracto masculino, ¿no? Va a incluir la próstata, las vesículas, los conductos deferentes, etc. Esto se va a producir porque, como ya lo dijimos en el inicio, por una diseminación hematógena a la próstata y al epidídimo, o por el tracto urinario de la próstata con diseminación desde los conductos hasta las vesículas. Y puede ser más por continuidad. En cambio, si hablamos de la tuberculosis del tracto genital femenino, suele producirse por diseminación hematógena desde los pulmones desde una primera infección, con menos frecuencia, pero también puede producirse como por vía linfática, desde los órganos abdominales. La tuberculosis va a afectar a las trompas de falopio en su mayoría, al endometrio y a los ovarios. Cabe recalcar que si nosotros hablamos de este tracto genital femenino, también se ha descrito casos en los que hay contagio de vía masculina a femenina. Sin embargo, si nosotros nos referimos a lo contrario, ¿no? Si fuera de tracto femenino a masculino, aún no se han encontrado casos que nos digan que podría haber relación. Si hablamos de una infección vertical, es poco común, pero podría darse por una infección transplacentaria por las venas umbilicales del hígado. Si vemos las imágenes, la primera sería referida a una TBC que va a abarcar el epidídimo, y la otra sería una salpingitis que, como vemos, es muy típica que se presente así, ¿no? Como de características granulosa en las pacientes. Siguiente. Ay, creo que ahí. En la clínica, entre el periodo medio de infección pulmonar y las manifestaciones de la misma TBC urogenital va a ser de 22 años, es muy larga. Y hasta que la enfermedad haya progresado, van a aparecer los síntomas de frecuencia que pueden ser disuria, urgencias, nocturias, a veces incluso puede aparecer hematurias y lumbalgias en algunos casos. El diagnóstico va a ser importante que veamos también las manifestaciones clínicas y los factores epidemiológicos relevantes, es decir, una buena historia clínica de los pacientes, preguntarles si han venido de una zona endémica o también si han estado en contacto con pacientes o han tenido el diagnóstico de TB anterior. Podemos hacer estudios de orina, imágenes o ensayos de liberación del interferón gamma y histopatología.
El diagnóstico se va a establecer mediante la demostración de bacilos en la orina y se deben enviar para esto entre 3 a 6 muestras de orina en la madrugada para hacerlo con una tinción Nielsen, un cultivo y una reacción PCR. Entre las imágenes, algo muy común es ver la estenosis de los uréteres, ¿no? Como vemos en la imagen, vemos dos estenosis bien marcadas. Ahí. Siguiente. El tratamiento. Acerca del tratamiento nos refieren que si nosotros nos presentamos frente a un caso de tuberculosis genitourinaria, el tratamiento va a ser exactamente igual a un tratamiento de TBC sensible. Sin embargo, podemos nosotros optar por una cirugía cuando vayamos a estar frente a un caso muy avanzado. Las indicaciones para esta cirugía pueden ser unos riñones que ya no van a tener funcionamiento, enfermedades extensas que van a afectar a todo el riñón, junto a hipertensión, obstrucción de la unión ureteropélvica y un carcinoma renal coexistente. Bueno, continuando con las presentaciones de tuberculosis extrapulmonar, tenemos la presentación a nivel del tracto gastrointestinal, la cual va a estar dentro de lo que sería la tuberculosis abdominal, la cual esta última afecta al tracto gastrointestinal, a peritoneo, nódulos linfáticos y las vísceras. Dentro del mecanismo fisiopatológico que origina o afecta el tracto gastrointestinal sería, primero, como ya mencionaron mis compañeros en la anterior presentación, es la diseminación linfohematógena, ¿no? Y bueno, mecanismos especiales, por así decirlo, específicos a este nivel, sería la devolución del esputo con diseminación directa, o otro también sería la diseminación hematógena por consumo de leche de vaca con tuberculosis bovina, ¿no? Con Mycobacteria tuberculosis bovis. Es importante saber que a este nivel, a nivel del tracto gastrointestinal, la tuberculosis puede afectar a cualquier porción, pero es muy importante saber que las zonas con mayor predominio o más afectadas son el hilio terminal y el ciego, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la presentación clínica tenemos tres aspectos principales. Uno sería relacionado con la enfermedad úlcero-constrictiva, otro relacionado con la afectación del tejido subyacente y otro por la manifestación de inflamación crónica. Bueno, relacionada con la enfermedad úlcero-constrictiva, tenemos primero la presencia de dolor. El dolor abdominal va a ser, por así decirlo, el síntoma más frecuente dentro de la presentación de tuberculosis a nivel gastrointestinal y principalmente se va a relacionar con lo que sería la estenosis de la luz o el lumen intestinal, una inflamación o compromiso directo de las paredes intestinales. También tenemos la distensión abdominal, la presencia de diarrea crónica, náusea y vómitos, la presencia de estreñimiento y hemorragia digestiva baja, que esta última no va a ser en cantidades, por así decirlo, abundantes. Dentro de la manifestación clínica por afectación del tejido subyacente, tenemos la presencia de ascitis, agrandamientos de ganglios linfáticos, síntomas tubováricos, ¿no? Que pueden confundirse, y la presencia de masa abdominal. Había leído que esto último, cerca del 25 a 50% de los pacientes que presentan esta forma, van a presentar una masa que se va a encontrar en cuadrante inferior derecho. Y es, como les dije, un poco frecuente, ya que su presentación es de una incidencia de 25 a 50% de los pacientes, ¿sí?, afectados. Dentro de la manifestación de inflamación crónica, tenemos los ya comunes, ¿no? Como la presencia de fiebre, fatiga, anorexia, pérdida de peso y diaforesis nocturna. Siguiente, por favor. Dentro de la tuberculosis a nivel abdominal también tenemos la tuberculosis peritoneal. Y vamos a ver que va a ocurrir comúnmente después de una reactivación latente frente a focos tuberculosos en el peritoneo, establecida a través de una diseminación hematógena de un foco primario. Y bueno, dentro de su presentación clínica vamos a tener tres ítems o tres características o criterios importantes. Y es la presencia de ascitis, que esta es muy importante, ya que vamos a ver que
en el diagnóstico y en el examen de líquido peritoneal tiene ciertas características, la presencia de dolor abdominal y la presencia de fiebre. Vamos a ver que estos tres síntomas van a ser o van a tener un carácter de persistencia, ¿no? Y van a persistir por semanas, meses, antes de que se haga el diagnóstico de tuberculosis peritoneal. Y vamos a tener que, es muy importante considerar que la ausencia de signos de enfermedad hepática crónica, como son la presencia de estigmas hepáticos como eritema palmar, angiomas telangiectasias y venas en la pared abdominal dilatadas, ¿no? Que sería la cabeza medusa, van a aumentar la sospecha de tuberculosis peritoneal. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del diagnóstico de tuberculosis gastrointestinal y peritoneal, primero vamos a referirnos a un abordaje clínico. Y es importante conocer en qué casos tenemos que sospechar de tuberculosis intestinal y peritoneal. Y vamos a tener que, si el paciente presenta las manifestaciones clínicas relevantes, como las que ya había comentado anteriormente, y factores epidemiológicos importantes o relevantes, como son la presencia de antecedentes de enfermedad de tuberculosis o una exposición previa, es importante sospechar de un cuadro de tuberculosis intestinal. Y también es importante considerar que aquellos pacientes con hallazgos clínico-imagenológicos que sufieran afectación pulmonar también pueden concomitar con un cuadro de tuberculosis gastrointestinal o peritoneal. Dentro del diagnóstico es muy importante tener dos puntos a conocer, y es que primero tenemos que demostrar la presencia de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto puede ser tanto en el líquido acítico como en una muestra de biopsia a nivel intestinal. Y también tenemos que tener en cuenta la imagenología, ¿no? Que es de mucha ayuda. En este caso, principalmente una tomografía axial computarizada nos va a permitir evaluar el grado de afectación, la presencia de ascitis o linfoadenopatía. Y bueno, es importante también que el paciente, en caso de tener un cuadro de ascitis secundario, es importante que se someta a un proceso de paracentesis, ¿no? Para analizar el líquido. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los exámenes auxiliares, ya ahondando en este tema, de lo que sería, por ejemplo, la imagenología, la tomografía axial computarizada va a ser el examen, por así decirlo, más útil a este nivel. Y, por ejemplo, para valorar tuberculosis intestinal, vamos a buscar la presencia de engrosamiento mural concéntrico a nivel de la región ileocecal, ¿no? Que les había comentado que era más frecuente en la tuberculosis gastrointestinal. Puede haber linfoadenopatías con centros hipodensos, ¿no? Lo cual nos va a indicar un cuadro de licuefacción gaseosa. Y relacionado con una tuberculosis peritoneal, tenemos que buscar la presencia de ascitis, engrosamientos de ganglios linfáticos, engrosamientos de epíplon y o peritoneo. Y bueno, les presento en esta imagen una tomografía, ¿no? La cual nos indica que en la imagen A podemos ver la flecha delgada o la flecha delgada nos indica la presencia de afectación de la válvula ileocecal, ¿no? Vemos un poco agrandada ese sector. La flecha gruesa nos presenta una afectación de la válvula ileocecal. Y bueno, las cabezas de flechas nos indican la presencia de nodos linfáticos necróticos afectados. De igual modo, la imagen B nos va a la línea que está un poco entrecortada, nos indica lo que sería el ciego, ¿no? Bien, una afectación. Y la cabeza de flecha también la presencia de nodos inflamados. Dentro de la ecografía es importante mencionar que es útil para detectar la ascitis, ¿no? En los pacientes que van a tener tuberculosis peritoneal, ¿no? Y pueden tener una peritonitis tuberculosa. También nos permite detectar adenopatías, engrosamiento peritoneal o mental y engrosamiento de la pared intestinal. En la imagen observamos la presencia de lo que sería un cuadro de ascitis, ¿no? La colección o la acumulación de líquido. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de lo que sería el análisis de líquido acítico, se solicitan las pruebas rutinarias, ¿no? Como es el contenido o la valoración de la determinación y recuento celular, la presencia de proteínas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver o vamos a destacar importante en el cuadro o en el contexto de una tuberculosis gastrointestinal? Y es que vamos a ver que la ascitis va a tener una predominancia celular de tipo linfocítica.
y el gradiente de albúmina sérica peritoneal va a ser menor a 1 gramo por decilitro. Y esto sobre todo en cuadros de ausencia de cirrosis. Tenemos también que tener en cuenta que la apariencia del color de líquido acítico va a ser de un color rojo pajizo, con leucocitos dentro de unos valores de 150 a 4000 células por milímetro cúbico, con pleocitosis, ¿no? Esta pleocitosis nos referimos a un aumento o un aumento patológico, ¿no? No se vaya a confundir con la presencia de aumento de células a nivel del sistema nervioso central. Predominantemente un aumento de tipo linfocítico. Y vamos a entender que, o vamos a tomar en cuenta que el contenido de proteínas va a ser mayor a 3 gramos por decilitro. Y bueno, luego se le va a hacer también el análisis con la tinción Sil-Nielsen, ¿no? Para bacterias ácido alcohol resistentes, y se va a hacer un cultivo de micobacterias. También es importante la medida de ADA, ¿no? Que una compañera anteriormente nos mencionaba, para evaluar sobre todo esto en un paciente no cirrótico. Y un valor elevado de 30 a 39 unidades por litro o unidades internacionales por litro va a ser útil para respaldar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la obsesión, les había dicho que otro criterio era encontrar el Mycobacterium tuberculosis, ya sea en líquido acítico o también en la biopsia. En este caso, en la biopsia peritoneal, tenemos que tener en cuenta los hallazgos, por ejemplo, laparoscópicos que se pueden observar, ¿no? Como por ejemplo un peritoneo engrosado, con presencia de lesiones de color blanco amarillento, un patrón fibroadhesivo y la presencia de otros criterios como ganglios linfáticos agrandados, hebras fibrinosas con cuerda de violín, ¿no? Y engrosamiento mental. Dentro de la biopsia intestinal, esto por endoscopía, tenemos que considerar que en la endoscopía se van a ver la presencia de úlceras, estenosis, nódulos linfáticos, pseudopólipos, etc. Y dentro de las lesiones tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis gastrointestinal va a tener dos presentaciones importantes, que va a ser la presentación ulcerosa y la presentación hipertrófica. La presentación ulcerosa se va a encontrar con frecuencia a nivel del ilion y el yeyuno, y se van a caracterizar por la presencia de úlceras transversales únicas o múltiples que van a formar estenosis, ¿no? Que van a disminuir el lumen intestinal y pueden perforar, sangrar o formar fístulas. Dentro de la presentación hipertrófica vamos a tener que va a afectar la región ileocecal y va a causar obstrucción y va a tener un efecto mecánico, ¿no? Como si fuera una masa. Y vamos a ver que esta presentación va a ser característica de la presencia de una válvula en boca de pez, ¿no? Que nos va a indicar la presencia de destrucción de la misma, o puede tener también los pliegues colmados. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para concluir esta parte, dentro del tratamiento tenemos que tener en cuenta que va a ser importante la terapia antituberculosa. Y vamos a ver que se va a brindar el esquema de las dos fases, ¿no? Que habíamos mencionado incluso con el doctor en la clase anterior, que era de los 6 meses. Esto para erradicar el componente o la micobacteria. Y dentro del tratamiento también se incluye la cirugía y otras intervenciones, las cuales van a intentar tratar lo que serían las complicaciones como la presencia de perforación, abscesos, fístulas, hemorragia o obstrucciones de alto grado. Tenemos que tener en cuenta que una alternativa para el tratamiento de estenosis ciliar, que les había dicho que era disminución del lumen, va a ser la dilatación colonoscópica con balón. Y bueno, dentro del pronóstico de los pacientes que presentan tuberculosis gastrointestinal, un 8 al 50% es la tasa de mortalidad. Y los factores que van a influir en el aumento de la tasa de mortalidad van a ser la presencia de edad avanzada, el retraso de inicio del tratamiento, la presencia de cirrosis subyacente, y esos van a aumentar la tasa de letalidad. Siguiente. Bien, como hemos observado a lo largo de la exposición, vamos a entrar un poco más a lo que son las localizaciones. Esta es la más frecuente y también tenemos las menos frecuentes.
Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la tuberculosis pleural, que inicialmente nosotros debemos recordar. Entre las que nos han mencionado más frecuentes son la pleural, la ganglionar, la osteoarticular, la gastrointestinal y la genitourinaria. Entonces vamos a considerar que esta tuberculosis pleural va a estar en el 20 a 30% de los casos que presenten esta. Asimismo, lo vamos a recordar nada más los factores de riesgo que pueden ser la inmunodepresión, residencia en lugares de alta prevalencia. Ahí consideramos, ¿no?, las características de hacinamiento y ya las mencionadas que teníamos. Es importante recordar que a lo largo de la exposición se habló de la presencia de VIH como un factor importante, puesto que la mayoría de presentaciones extrapulmonares se da en estos pacientes que tienen esta patología, ¿no? Dentro de la fisiopatología como tal de la tuberculosis pleural, es importante recordar que nosotros tenemos un foco primario subpleural generalmente. La ruptura de este foco primario puede dar a la liberación de las bacterias como tal y afectación de la pleura. Entonces, nosotros como principal característica vamos a ver que va a ser reactiva a una TB latente. En la mayoría de presentaciones de la tuberculosis extrapulmonar veíamos diferentes vías de diseminación, ya sea hemática o, hematológica, ya sea linfática. En este caso, nosotros estamos hablando de una reactivación de una TB latente por un foco primario, ¿no? Entonces, también puede ser una TB primaria que es muy rara, ¿no? Dentro de la clínica, nosotros recordamos un poco lo que es el dolor torácico pleurítico por la afectación misma de la pleura. También podemos encontrar la fiebre y la tos no productiva. Es importante recordar que los síntomas y la clínica se va a ampliar en el caso de que encontremos un paciente con una TB pulmonar añadida. Entonces hay que considerar eso también. Dentro de lo que son los exámenes como tal, vamos a encontrar el examen de imágenes. Como se pueden dar cuenta en la imagen presentada, nosotros encontramos una obliteración del seno costodiafragmático. Esta obliteración va a estar caracterizada, o va a ser la característica, ¿no?, este derrame de lo que es una TB pleural. Asimismo, nosotros dentro de los exámenes de laboratorio encontramos el líquido pleural que se va a analizar. Dentro de los criterios de Light como tal, nosotros vamos a describir esta TB pleural como un exudado. Entonces, este exudado se va a caracterizar por tener lo que es la glucosa menos de 60 miligramos por decilitro, un pH menor a 7,2, es de color amarillo claro. Entonces hay que considerar estos valores y asimismo durante la exposición se ha hablado mucho sobre el ADA, ¿no? Entonces también considerar el ADA y el interferón gamma. En sí vamos a ver también importante, que no es un criterio así que nos lo relaten, pero es importante considerar la característica de la relación entre los linfocitos y los neutrófilos, porque va a haber un predominio linfocitario. Entonces esto también nos va a ayudar. Y como pueden ver en la diapositiva, estos exámenes de laboratorio en sí, el ADA y el interferón gamma, van a ser mejores que una biopsia pleural o un examen de esputo que podríamos hacerlo con frotis y cultivo, ¿no? Dentro del tratamiento se utiliza el régimen general o el régimen básico, utilizando 2 meses de isoniazida, rifampicina, ethambutol y piracinamida, y 4 meses con los dos fármacos más importantes que son la isoniazida y la rifampicina. Es importante resaltar aquí que, como hemos visto, no todos van a seguir este tratamiento porque hemos encontrado pacientes que se asociaban a VIH, entonces aquí también el esquema va a cambiar. Entonces depende tanto de la clínica del paciente, de la patología subyacente y de las manifestaciones actuales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que son las tuberculosis menos frecuentes. Una de ellas es la oftalmológica. Entonces, como hemos visto, este es un patógeno infeccioso que como tal puede afectar múltiples o diversas localizaciones. Por eso es que se le conoce como el gran simulador, ¿no? Puede simularnos diversas patologías a diversos niveles o localizaciones. Entonces, una de ellas es la vía oftalmológica. Pueden observar mientras les relato las imágenes presentadas que pueden afectar tanto la conjuntiva, la esclerótica o pueden formar granulomas conjuntivales. Entonces, lo que nosotros necesitamos conocer de esto es que va a estar infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque se simula como otras patologías. Podemos confundirla como un retinoblastoma, carcinoma de células escamosas, un pseudotumor. Entonces, si nosotros no tenemos un paciente con TB pulmonar y manifestaciones de este, muy poca es la sospecha de tener una TB a nivel oftalmológico, porque generalmente se asocia, ¿no? Si tiene TB pulmonar y está haciendo una conjuntivitis, mejor hay que revisar y quizás sea esa la causa. Entonces, la incidencia de la TB ocular también es baja, es del 1 al 5% aproximadamente. La fisiopatología como tal es por una diseminación hematógena o directa de los bacillos viables y también puede ser por una reacción local a hipersensibilidad.
nosotros vamos a ver que la TB puede afectar cualquier localización, pero va a tener un predominio por lugares con gran cantidad de oxígeno, y uno de ellos es la coroides, ¿no? Sobre todo la coroides, que es el lugar de mayor frecuencia de afectación en este caso, o en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es la tuberculosis cutánea, y es aquí donde nos vamos a detener un poco porque las manifestaciones clínicas como tal van a ser en mayor cantidad. Nosotros habíamos visto que dentro de la etiología teníamos el Mycobacterium tuberculosis como, digamos, el patógeno más frecuente, el Mycobacterium bovis, que es poco frecuente pero también se da, y el Bacilo calmette-guerin. Esto lo vamos a ver posteriormente por su asociación a la BCG, ¿no? Bacilo calmette-guerin, BCG. Entonces, dentro de la patogenia nosotros encontrábamos, ya veíamos una TB primaria, una TB secundaria, y ahora lo vamos a dividir un poquito más como una infección exógena y una infección endógena. Exógena, pues el bacilo nos va a invadir del exterior hacia una región o una barrera alterada, por ejemplo, una herida, una laceración, que permita un ingreso más fácil de la bacteria. Y el caso de la infección endógena puede ser por contigüidad o diseminación hematógena, como en la mayoría de los casos de TB extrapulmonar. Teníamos este tipo de clasificación, ya sea por el mecanismo de infección que les mencionaba, ¿no? Una vía exógena, que puede ser por una inoculación primaria o puede ser, vamos a describir estos casos a medida de lo que va la exposición. La diseminación endógena, y tenemos la tuberculosis debido a la vacunación por la BCG, que les mencionaba que la BCG contiene este inóculo de bacilo de calmette-guerin. Y asimismo las tuberculides, que no son como tal una reacción por la propia bacteria, sino una hipersensibilidad a esta. Entonces vamos a hablar también de otra clasificación que es por su presentación, y dentro de estas tenemos a las formas fijas y a las formas diseminadas. Las formas fijas van a ser más fácil localizarlas por la propia característica, y las formas diseminadas claramente van a ubicarse en diversas regiones y van a ser de carácter fluctuante. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y vamos a pasar a describir los tipos más frecuentes. Dentro de ellos les mencionaba una característica que es la tuberculosis por inoculación primaria o por inoculación externa. Es una infección exógena primaria, usualmente en niños, que también se le conoce con el nombre de chancro tuberculoso. Esta se va a caracterizar por ser, como les mencionaba, una úlcera granulomatosa que no va a presentar dolor. Asimismo, se asocia a una adenopatía, y como pueden observar en la imagen, tenemos dos flechas, una que es la propia úlcera y la adenopatía. A esta úlcera más adenopatía la conocemos como complejo tuberculoso primario. Es muy rara, puesto que la mayoría de tuberculosis primarias son raras. Recordemos que lo más frecuente es que se reactive tras una TB latente. Siguiente, por favor. Bien, otro tipo de presentaciones tenemos aquí a la tuberculosis verrucosa cutis y al lupus vulgar. Vamos a tomar atención en que ambas bueno, en el caso de la tuberculosis verrucosa cutis va a ser una infección exógena. Dentro de esta quiero que observen la imagen y se den cuenta de que aquí nosotros vamos a ver las placas verrucosas como tal, pero también se van a asociar a fisuras y grietas. Y esta va a tener la característica de deformar, ¿no? Deformar la piel y asimismo limitar las funciones. Asimismo, en la mano de lado vamos a encontrar una úlcera que se conoce como una úlcera necrótica ya, y esta va a ser frecuente en niños, frecuente en lo que son manos, pies y nalgas, y va a ser también por una inoculación exógena. Tenemos al lado lo que es el lupus vulgar, que va a ser una infección endógena. Esta va a tener esta característica de hipertrofia, como podemos observar en el lóbulo de la oreja del paciente. Se va a caracterizar por la presencia de lo que son nódulos granulomatosos, que los vamos a ver, ¿no? Por la forma propia del lóbulo, que tiene como elevaciones, y estos van a ser los nódulos granulomatosos. También se le conoce como pseudotumoral, ¿no? O hipertrófica. Y esta, que es el lupus vulgar, va a tener diferentes manifestaciones que van a ser en placa, ulcerativo, vegetante. Recordemos que la tuberculosis también puede ir hacia lo que son mucosas y, por ejemplo, si se va al cartílago nasal, puede destruirlo. Por eso es una presentación, el lupus vulgar, ulcerativo o mutilante, en este caso en el que se vaya a destruir parte de este. Tenemos el vegetante, el pseudotumoral, que pueden observar en la imagen.
Y Gaby, no sé si puedas mostrarle las imágenes. Hay otras imágenes encima de esa. Tenemos aquí también otra forma de lupus vulgar. Y hay otra más, que es la más frecuente, que es las placas, estas, que son las placas eritematoparduscas, que van a producirse con pequeñas úlceras también y van a ser de color oscuro. Y como se pueden dar cuenta, también es frecuente, ¿no? Esto va a estar más frecuente en lo que son las mujeres y va a poder darse a cualquier edad. Siguiente, por favor. Bien, otra presentación, y creo que es la más frecuente, es el escrafuloderma. Este va a caracterizarse, como podemos ver en imagen, por abscesos, por úlceras, pero ¿cómo es que se da? Aparte de ser la forma más frecuente de la TB cutánea, nosotros recordaremos que esta va a ser por una extensión de un foco de infección contiguo. Ya puede ser de un ganglio o de un hueso, es la más frecuente, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener son abscesos fríos y la destrucción de la piel que va a estar subyacente. Lo primero que se forma son los nódulos y las gomas. Entonces, estas crecen y al crecer, posteriormente se reblandecen y se ulceran. Entonces, estas van a eliminar un líquido gaseoso tipo pus, va a ser medio espeso, un líquido amarillento, un líquido gaseoso. Y lo que vamos a tener así como generalidades es las úlceras, las gomas, los abscesos, los nódulos, ¿no? Un conjunto de todas estas presentaciones en sus diferentes etapas. Asimismo, otra infección que también es endógena es el goma tuberculoso o los abscesos tuberculosos metastásicos. Estos van a ser una forma derivada de lo que era el escrafuloderma. ¿Por qué? Porque va a presentarse como nódulos fluctuantes. También va a presentar estos abscesos, así como un escrafuloderma. Y va a ser también por diseminación hematógena. El propio hecho de que su vía sea la hematógena nos va a decir que va a ser diseminada en diversas regiones y puede presentarse de forma fluctuante. Vamos a encontrar lo que son las úlceras, las fístulas, y generalmente se asocia en niños malnutridos y en personas inmunocomprometidas, ¿no? Como en la mayoría de TB extrapulmonar. Siguiente, por favor. Bien, tenemos otras que son la tuberculosis miliar de la piel o la tuberculosis miliar cutánea diseminada y la tuberculosis orificial. La tuberculosis miliar aguda de la piel o TB miliar cutánea va a presentarse, como lo pueden observar en las imágenes, con máculas y pápulas en gran cantidad. Asimismo, su color va a presentar púrpura, va a ser medias eritematosas. Asimismo, recordemos que esta va a ser por una diseminación hematógena y va a tener mal pronóstico. Por lo tanto, se requiere un tratamiento inmediato cuando se diagnostique esta. Y dentro de la tuberculosis orificial, les mencionaba inicialmente que podemos llegar a lo que son mucosas y una de ellas es en la cavidad bucal generar esas úlceras que pueden observar en las imágenes que van a tender a ser úlceras dolorosas. Veíamos anteriormente que las úlceras eran indoloras, ¿no? Pero en este caso de tuberculosis orificial van a ser dolorosas y van a generar tejido granulomatoso en esa búsqueda de cicatrización, pero va a ser muy crónica esta cicatrización. Por lo tanto, van a permanecer las úlceras abiertas con dolor y el diagnóstico se va a dar gracias a esto, ¿no? Mediante un cultivo, un PCR y esta característica de úlcera dolorosa. Es a causa de que un nódulo se ha ulcerado y ya posteriormente queda así, ¿no? Siguiente, por favor. Ya vamos por las partes finales de lo que es la tuberculosis que les mencionaba, por la tuberculosis asociada a la vacuna de la BCG. Anteriormente veíamos que uno de los microorganismos asociados a esta era el bacilo de Calmette-Guerin. Les decía que este era un inóculo que nosotros usábamos como profilaxis, ¿no? Es una vacuna que se utiliza en los bebés. Entonces, su administración nos puede causar diversas manifestaciones cutáneas. Una de ellas puede ser el lupus vulgar, la escrafulodermia, la adenitis regional. Entonces, es como presentar la tuberculosis, pero gracias a este bacilo de Calmette-Guerin. Si bien es cierto, esta no nos impide el hecho de que pongamos la vacuna, porque son muy raros los casos que vayan a presentar este tipo de manifestaciones. Y los tuberculoides. Bueno, en este caso, las tuberculides como tal no van a ser una infección del bacilo, sino va a ser una reacción de hipersensibilidad o alergia al bacilo. Entonces, dentro de estas, para ya no alargar más lo que es la descripción de las manifestaciones cutáneas, podemos encontrar el líquen Scrophulosaurum y, bueno, diversas manifestaciones cutáneas gracias a esta hipersensibilidad. Solo es para tomarlo en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que la botó. Ya.
Aquí tenemos un poco de lo que es el diagnóstico y el tratamiento ya en general. Entonces, nosotros vamos a recordar un cultivo positivo para lo que es el Mycobacterium tuberculosis, así como también podemos hacer un frotis. Tenemos la inoculación al cobayo positiva. Esta es para la detección del Mycobacterium bovis, esta inoculación al cobayo, que en general no se utiliza mucho, ¿no?, en humanos. El PCR para lo que es el Mycobacterium tuberculosis positiva, positiva. Tenemos otros criterios como es la historia clínica, las manifestaciones, el examen clínico compatible, gracias a estas manifestaciones que son variadas como hemos podido observar. Una TB activa en otro lugar del cuerpo, generalmente hemos visto que se asocia a vías de diseminación hematógena, linfática, etc. Un PPD positivo, ELISA positivo, que también se puede utilizar, el VAR positivo también, histopatología que pueda ser congruente con esta. Tenemos una tinción y la respuesta de tratamiento específico, ¿no? Entonces, el diagnóstico se asocia mucho a las diversas pruebas que hemos visto a lo largo de la exposición, ya sea un PPD o ya sea un PCR, un ELISA, diferentes. Y el tratamiento en la mayoría de las manifestaciones extrapulmonares se asocia a lo que es el tratamiento básico que ya habíamos visto, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses con solo 2 fármacos que son bastante potentes, que son la isoniazida y la rifampicina en terapia interdiaria. Entonces, lo mismo se considera para este tipo de tuberculosis cutánea, pero hay que tener en cuenta 2 factores. Lo mismo que les mencionaba anteriormente, si el paciente tiene VIH, claramente el régimen se va a ampliar, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que prevenir la recidiva en estos pacientes. Entonces, esto se va hacia los 12 meses y también se utiliza en la mayoría de estos medicamentos y ver si hay una resistencia a alguno de los medicamentos para acudir a lo que es la terapia de segunda línea. Siguiente, por favor. Bien, esta es una forma también menos frecuente, que es la tuberculosis laringea. En general hay una manifestación de la tuberculosis a nivel de la vía aérea superior y se asocia mucho, ¿no?, a la TB pulmonar. Esta es poco frecuente y dentro de los signos y síntomas vamos a encontrar los característicos, ¿no? Un cambio en la voz, por ejemplo, que puede ser una disfonía, la tos, el estridor, la hemoptisis, la disfagia y la odinofagia. Entonces podemos asociarlo tanto a síntomas gastrointestinales y síntomas como tal de las cuerdas vocales o síntomas respiratorios. Entonces, la presentación más común de estos va a ser los nódulos, las úlceras y las masas. Por lo mismo, al nosotros ver una masa, lo podemos asociar a una neoplasia. Por eso es que hay que hacer un diagnóstico diferencial de esta. Y como pueden observar en las imágenes, se ven algunas nodulaciones que en este caso podrían confundirse con una neoplasia, ¿no? Entonces hay que ver que es una enfermedad granulomatosa o se va a presentar como una enfermedad granulomatosa a nivel de la laringe y como lo reconocemos también por su asociación a las cuerdas vocales, ¿no? Entonces es la vía primaria para este tipo de infección es rara, como la mayoría que hemos visto. Entonces lo más común es que dentro de la infección de la TB pulmonar o en medida que se vaya a infectar la TB pulmonar, en su camino haya también una infección de lo que es la TB laringea. Y también, ¿no?, va a ser por lo que es las gotitas contaminadas. Siguiente, por favor. Esta es una de las partes finales ya, porque nosotros encontramos a la glándula suprarrenal también como localización de TB. Recordábamos inicialmente cuando veíamos insuficiencia suprarrenal que una de las causas anteriormente mencionadas era la tuberculosis, ¿no? Sobre todo como primera causa. Actualmente la primera causa es la autoinmune en el 80% de casos. Pero en países subdesarrollados, como, bueno, aceptar, ¿no?, lo nuestro, podríamos encontrar estos casos de tuberculosis que destruyan la glándula y presentar una insuficiencia suprarrenal. Como dice en el texto mencionado en la diapositiva, anteriormente era la principal causa, actualmente es la autoinmune. Entonces vamos a verlo inicialmente como son masas crónicas que van a responder al tratamiento terminando con la calcificación de esta, ¿no? Asimismo, hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con el diagnóstico diferencial de lo que es una metástasis y ver que al final del tratamiento, como les mencionaba, se calcificaba la glándula y también se atrofia, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos para esta confirmación no solo el examen imagenológico que puede presentarse como una calcificación en la imagen que podemos observar o alteraciones en la forma como tal, sino mediante una TC, sino también mediante un PCR, hay que hacer una biopsia, un cultivo, vaciloscopía, etc. Entonces, la mayoría de diagnósticos también se basan en la determinación como tal y el reconocimiento del bacilo activo, ¿no? Y ya posteriormente para caracterizar la clínica con esta determinación. Siguiente, por favor.
bueno, también hay las imágenes que muestran, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. A ver, bueno, la presentación me parece que ha estado aceptable. Se ha manejado varios tópicos importantes de los diferentes tipos de tuberculosis extrapulmonar. Yo tengo unas preguntas para los expositores. ¿Cuáles tuberculosis extrapulmonares necesitan uso de corticoides sistémicos? Doctor, una de las tuberculosis que necesita uso de corticoides sistémicos es la del sistema nervioso central, sobre todo la de médula para descomprimir. ¿Qué Bueno, otro más? caso a considerar en lo que es la terapia de corticosteroides también es la pericarditis constrictiva, en la que mencionábamos, ¿no? Los regímenes de tratamiento tanto en adultos y en niños y la determinación de esto, regularmente ir quitándolos, ¿no? O sea, ¿son esas dos tuberculosis las que necesitan corticoide? ¿Y el tratamiento de tuberculosis pericárdica cuánto tiempo dura? Los expositores. ¿Cuánto dura el tratamiento de una tuberculosis pericárdica, una del sistema nervioso central y una TB osteoarticular? ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? ¿Están ahí los Doctor, expositores? la TB articular va a durar entre 12 meses. La primera fase van a ser 2 meses con los 4 medicamentos que son típicos del tratamiento de TB sensible. Y la siguiente fase va a durar 10 meses con isoniazid y rifampicina. Doctor, el sistema nervioso central va a durar aproximadamente 3 meses en una fase intensiva y unos 7 meses aproximadamente en la fase de continuidad con los dos fármacos, con solo dos fármacos. 10 meses de tratamiento para Doctor, el sistema disculpe, nervioso la central. tuberculosis pericárdica se recomienda. ¿De dónde saca ese esquema de Doctor, tratamiento? ¿3, el 7? esquema de Nunca lo he tratamiento escuchado. del sistema nervioso central lo saqué de UpToDate, en la que dice que los 3 meses principales son de tratamiento y de continuidad son los siguientes 6 meses, 7 meses, doctor. Pero según esta norma técnica, porque ese esquema no es aplicable aquí en Perú, ¿ah? Doctor, el esquema para compromiso de sistema nervioso central y articular sería prácticamente el mismo, ¿no? El que nos indica la guía del 2018, los 2 meses con... ¡Ah! ¿Qué pasó? Doctor, disculpe, ¿puedo contestarle? Sí, por supuesto. El esquema que hemos encontrado para la tuberculosis, sobre todo para la meningitis, tuberculosis del sistema nervioso central, es, como mencionaba mi compañera, 2 meses con rifampicina, isoniazida, piricinamida y tambutol y 4 meses con rifampicina y isoniazida nada más. 6 meses de tratamiento. Así es, doctor, es el documento que hemos encontrado según la guía de práctica clínica de tuberculosis del sistema nervioso que está en, según el MINSA. Hay que tener mucho cuidado con los tratamientos, ¿ah? Tanto la TB osteoarticular como la TB meningia o la TB del sistema nervioso central, el tratamiento son 12 meses. 2 y 10. 2 la fase esterilizante o intensiva y 10 fase de mantenimiento con isoniazid y rifampicina. Son 12 meses, ojo. ¿Y de la TB pericárdica? No me acuerdo, creo que ya respondieron.
Doctor, el esquema que se tiene de tratamiento es aproximadamente 2 meses. Después de eso se le realiza una pericarditomía si es que el esquema no es efectivo. O sea, 2 meses de tratamiento. Doctor, disculpe, son 6 meses de tratamiento, 2 meses de fase intensiva, como hemos visto con los 4 fármacos mencionados, y 4 meses de terapia con isoniazida y rifampicina. Ok, entonces tienen que tener en cuenta una cosa clara, muchachos. A ver, frente a lo que me han respondido, el uso de corticoides o qué TB se utiliza, ¿qué será mi pregunta? ¿Se utiliza corticoides? Primero, ¿o cuáles son las TBs? La TB del sistema nervioso central, la tuberculosis osteoarticular, la pericárdica y la TB miliar. Esas son las únicas tuberculosis en las cuales sí o sí se utiliza corticoide sistémico. Ahora, de estas 4, las únicas que tienen evidencia científica de que sí es necesario o que su tratamiento es imperioso, se debe utilizar el corticoide, es la TB pericárdica y la TB del sistema nervioso central o TB meningia. ¿Ya? Entonces, esas 2 sí tienen evidencia científica, pero las TBs que utilizan corticoides son esas 4 que he mencionado. En cuanto al tratamiento, es importante que tengan en cuenta de que la mayoría de TBs es el régimen estándar, los 6 meses, excepto la TB miliar, la TB del sistema nervioso central y la osteoarticular, que son 12 meses. Hablando en pacientes inmunocompetentes, no estoy hablando de VIH, nada por el estilo. Entonces, eso es importante que tengan en claro. Como ustedes han visto en el transcurso de su exposición, la tuberculosis es la gran simuladora. Puede producirse o puede infectarse o puede producir enfermedad en múltiples órganos. Afecta en realidad a la mayoría de órganos de nuestro sistema, ¿no es cierto? Entonces es una enfermedad que aparentemente es fácil de tratarla o fácil de diagnosticarla, pues difícil de tratarla. Y precisamente no por cómo llegamos al diagnóstico, sino por el tema de las reacciones adversas que causan sus drogas antituberculosas. ¿Alguna pregunta, muchachos, a los expositores? ¿Que les haya quedado alguna duda de la presentación de sus compañeros? Creo que ha estado entendible, han agarrado varios tópicos, me parece interesante. Sobre todo la última parte, la tuberculosis suprarrenal, realmente es muy difícil llegar a ese diagnóstico, ¿no? Pero me ha parecido muy variado, muy misceláneo, así que ha estado interesante. Por otro lado, debo informar que ya tenemos fecha para el primer aporte. Esta mañana hemos definido que va a ser el día 8, una fecha que ustedes habían propuesto aparentemente. Va a ser el 8 de octubre a las 10 de la noche el examen del primer aporte. Nosotros estamos bastante bien. Tenemos la siguiente semana, ya se terminan los temas para su primer aporte, o sea, van a tener un tiempo suficiente para estudiar para ese examen. Dentro de los tiempos estamos acorde con los otros colegas y ya se ha definido también cuál va a ser la modalidad, así que vamos a continuar con el mismo sistema de 20 preguntas y listo, simplemente a prepararse nomás. Un último detalle, la exposición de esta presentación, por favor, si le pueden enviar a la delegada para que me la envíe para poder colgar al aula virtual y para que ustedes tengan el material y no haya contratiempos del aporte académico, ¿ya? O bibliográfico, perdón. Está bien, doctor. Disculpe, Ok. Bueno, no habiendo más disculpe, comentarios respecto a la parte de tuberculosis, doctor, o Juan, que querías hablar algo, disculpe, tuve continúa, problemas continúa. tuve problemas con mi internet y no pude conectarme a la hora de la lista. No sé si me pueda considerar la lista, por favor. Peñalosa, ya. Ok, en este momento lo corrijo, mi estimado. Gracias, doctor. Ok, entonces, siendo las horas avanzadas, muchachos, nos vemos la próxima semana.
El tema es igual seminario de parte del grupo 3 de sus compañeros y grupo 4 también, que van a tocar lo que es parasitosis pulmonar y micosis pulmonar. Con eso estaríamos completando nuestros temas del primer aporte. ¿Ok? Doctor, Doctor, disculpe. A Doctor, ver. disculpe un favor. Tal vez podría permitirnos ver el video que usted grabó de TVC, que lo colgó al aula virtual. Está solicitando acceso, o sea, que usted permita el accesar. Todos los que están solicitando el acceso lo estoy activando. Me parece muy raro que hemos tenido problemas para este segundo semestre que no esté autorizado el ingreso. Pero ya todos los que están solicitando el ingreso lo estoy autorizando, ¿ah? O sea, que no hay problema. Voy a tratar de volver a copiar el enlace para que no haya ese tipo de problemas. Por favor, doctor. Gracias. Doctor, Ok, para que no haya este listo problema, muchachos. creo que tiene que poner anticlic en el video en Drive y poner autorizar que todo, compartir y autorizar que todas las personas de la universidad puedan visualizar el video. Sí, pues eso es lo que hago, pero y ese enlace es el que lo cuelgo, pero para en el anterior semestre como no había ningún problema. Pero para este semestre parece que está bloqueándose en algunos y les está impidiendo ingresar, ¿no? Ok, eso vamos a corregir ahorita. Y envíen por favor su presentación de una vez para poder colgar al aula virtual y tengan el material, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Ya Doctor, muchachos, disculpe, pues, dígame, sobre el simulacro que posiblemente se haría ya no se va a dar. no tendríamos tiempo, no hay cuándo darles, porque la próxima es el último test y empezamos con los temas del segundo aporte, que es asma. Está bien, doctor, muchas gracias. Listo muchachos, cuídense, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo link, ¿ok? Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.